Muy buenos días, niños y niñas, comunidades escolares de la región metropolitana. El día de hoy tengo sentimientos encontrados, ya que por un lado estoy muy feliz de haber recibido consejos en estos 4 días de la Semana de la Seguridad Escolar y Parvularia, pero también estoy triste al saber que hoy es nuestro 5º y último día de la Semana de la Seguridad Escolar y Parvularia. El día de hoy le traemos consejos acerca de la operación AESMER, o también conocida como Actuación Escolar en Emergencia. Así es que dejamos a nuestro profesional a cargo, el señor Cristian Araya, quien nos trae entretenidos consejos. Acompáñenme a ver el siguiente video. Bien, muy buenos días. En primer término quisiera dar las gracias por esta magnífica oportunidad que se me está brindando de dirigirme a ustedes. Antes de presentarme, voy a sacar la máscara porque estoy total y absolutamente solo haciendo este programa, esta clase, esta charla o como la queramos llamar. Mi nombre es Cristian Araya Molina, soy profesor normalista y soy psicólogo. Y en esta oportunidad les voy a presentar el tema Operación AESMER, Actuación Escolar en Emergencias, dirigido a profesores, asistentes de la educación, alumnos y comunidad escolar en general. ¿Cómo actuar adecuadamente en una situación de emergencia? ¿Cómo actuar adecuadamente en una situación de emergencia? Con el propósito de ir formando una cultura de la prevención, una cultura de la seguridad, me referiré a algunas nociones importantes desde el punto de vista psicológico que tenemos que considerar. Todos sabemos que la psicología es la ciencia que estudia la conducta o comportamiento. Hay hartas definiciones, pero empleemos en esta ocasión esa: conducta o comportamiento. Y la conducta o comportamiento está determinada, está influida por una enorme cantidad de factores. Factores psicológicos, biológicos, sociales, religiosos, étnicos, antropológicos, etcétera, etcétera. Y esta enorme cantidad de factores que influyen en la conducta, que determinan el comportamiento, hacen que el comportamiento sea complejo. La palabra complejo viene de una palabra latina complexus, que significa enrollado, enroscado. El comportamiento es enrollado, enroscado, es complejo. Así, por ejemplo, una persona puede reaccionar muy mal frente a un hecho insignificante. El típico caso que suelo colocarlo de ejemplo: la persona que mira una gota de sangre, ¡pum!, y se desmaya. Y al final no era sangre, era ketchup. Habían estado comiendo ahí unos completos, cayó ketchup, pero esta persona lo vio como sangre. Creyó que era sangre y se convirtió en sangre para esta persona, ¡pum!, y se desmayó. Y a lo mejor esta misma persona, horas después, al día siguiente, presencia, participa o le corresponde estar a cargo de una complicada situación y actúa excelentemente bien. Toma decisiones muy acertadas, da instrucciones muy precisas, controla su conducta, es capaz de controlar la conducta de los demás. Y uno se pregunta: oye, pero ¿cómo cuando ayer se desmayó? ¿Cómo nos explicamos esto? La respuesta nos la da la psicología, ciencia que estudia el comportamiento o conducta, que nos dice el comportamiento es complejo. Otro ejemplo de complejidad del comportamiento muy interesante que me acordé en este momento, por allá, búsquenlo en internet, 1900, los científicos buscaban el enlace del benceno. Y había un investigador, Kekulé, con K de kilo ambas, que tenía la siguiente rutina: iba a su laboratorio,
terminaba su jornada a mediodía, lo esperaba un carruaje, lo llevaba a su casa, almorzaba y lo que hacemos algunos, después dormía su siestecita en un sofá, despertaba, subía nuevamente al carruaje y se iba a su laboratorio. Un buen día, siguiendo esta misma rutina que culé, llega a su casa, almuerza, siempre con la preocupación de buscar el enlace del benceno, termina de almorzar, duerme su siestecita y de repente despierta, toma un lápiz y dibuja un sueño. Una culebra que se mordía de determinada manera, etcétera, que correspondía al enlace del benceno, con lo cual obtuvo el premio Nobel. ¿Qué me dice usted? Y esto nos lleva inmediatamente a una conclusión. Usted, sí, usted mismo, tú mismo, ¿ya? Tienes muchas más condiciones y capacidades de las que tú crees que tienes. La riqueza que tienes tú es enorme, la cantidad de talentos son muchísimos. Esto que nos sirva a todos como un objetivo transversal dentro de lo que estoy planteando en este momento. Último ejemplo de complejidad del comportamiento. Fíjense que en situaciones de emergencia, los seres humanos somos capaces de hacer cosas que nunca pensamos que las pudiéramos hacer. Saltos increíbles, traslados de pesos enormes, acciones espectaculares, que una vez terminada la emergencia uno le dice, oye, hazlo de nuevo. No puedo. Te pago. Mira, aunque me des 1.000.000 de pesos, no lo podría hacer. Fíjense que en la lámina que les voy a mostrar a continuación tenemos un caso de redoble de energía. Durante la guerra de Vietnam, un fotógrafo captó a un niño cargando un pequeño cuerpo en sus espaldas mientras huía el bombardeo. Al preguntarle si no era mucho peso para poder huir, él le dijo, no es un peso, es mi hermano. En otras palabras, con esto, junto con caracterizar esta complejidad del comportamiento, tenemos este fenómeno del redoble de energía, que en situaciones de emergencia somos capaces de hacer cosas que nunca pensamos que las pudiéramos hacer. Y esto, fíjense que no tan solo desde el punto de vista físico. Actualmente se habla del concepto de hardiness, fortalezas, ¿no? Frente a una situación de emergencia, ya todos los recursos cognitivos y conductuales los colocamos al servicio, a la solución de este problema. Ni Dios lo quiera, se accidenta alguien, la mesa automáticamente la transformo en camilla, este cable para amarrar si necesito para que no se me vaya a caer esta persona, etcétera, etcétera. En síntesis, tenemos una enorme cantidad de capacidades. Y en situaciones de emergencia, y aquí viene un punto bien importante, hay una característica del comportamiento que es fundamental que la tengamos clara. En tiempos de paz, de tranquilidad, de indiferencia orgánica, como lo llaman los biólogos, el comportamiento está determinado por el hemisferio izquierdo de nuestro cerebro, que es lógico, racional, ordenado. En situaciones de emergencia cambia automáticamente el comando del comportamiento y está determinado principalmente por el hemisferio derecho, que es emocional, metafórico, analógico, paradójico, afectivo. Y se los voy a demostrar en este preciso instante. Respóndanme, por favor, a viva voz, queridos maestros, asistentes de la educación, alumnos, esta pregunta que le voy a hacer, no a ustedes, sino que al hemisferio izquierdo de su cabecita. Supongamos que estamos en la sala de clase. Pregunta, cuando salgamos de esta sala, ¿por dónde vamos a salir? Muy bien, ha respondido el hemisferio izquierdo, por la puerta. Sin embargo, si no estoy preparado a través de una metodología que les voy a enseñar a continuación, a lo mejor yo soy el primero en salir, ¡pum!, disparado por un ventanal. Y si es que después
Me preguntan, ¿y qué te pasó, hombre? No sé, me bloqueé. ¿Cómo se explica eso? Porque en tiempos de paz, de tranquilidad, de indiferencia orgánica, el comportamiento está determinado principalmente por este hemisferio izquierdo. En cambio, en situación de emergencia, cambia automáticamente el comando a este hemisferio derecho, que tenemos que educarlo. ¿Cómo? A través de unas técnicas que les voy a enseñar a continuación. Perfecto. El objetivo entonces de esta jornada, que dicho sea de paso, estos son varios módulos, pero voy a tratar de hacer una síntesis de la síntesis en esta ocasión, es adquirir técnicas, estrategias y herramientas psicológicas que permitan a profesores, asistentes de la educación, actuar adecuadamente frente a una emergencia, evitando consecuencias mayores y al mismo tiempo formar en cada alumno un mini prevencionista. Bueno, a continuación quiero referirme al siguiente punto. ¿Cómo vamos a ir adquiriendo esto? Capacitando a docentes, asistentes de la educación para actuar adecuadamente en situaciones de emergencia, adquiriendo dominio personal y ascendiente frente al alumnado en una emergencia, identificando las reacciones más frecuentes en una emergencia, generando en cada alumno un repertorio conductual suficiente para actuar con calma frente al peligro. Ya vamos a ver cómo se puede actuar con calma, porque siempre escuchamos, actúen, conserve la calma, pero cómo hacerlo lo vamos a ver a continuación. Creando una mentalidad preventiva, les decía, controlando la conducta frente a pequeñas situaciones de emergencia vividas en simulacro y situaciones cotidianas, y desarrollando la capacidad de dimensionar las consecuencias de nuestra conducta. Bien, en esta próxima lámina que vamos a ver a continuación, hay un principio en la psicología: cuanto más precoz es un aprendizaje, más duradero y significativo es en la vida de la persona. Y eso, digamos, es fundamental que lo tengamos presente. Y fíjense que les voy a mostrar un video que realmente me impactó muchísimo cuando lo vi. ¿Cómo se puede programar a un niño ya desde chiquitito en determinadas... Miren, no les cuento nada más, sino que veamos el video y después les hago algunos comentarios. Y esto me recuerda a una de las experiencias que yo leí que más me impactaron, la biografía precisamente de Thomas Alva Edison. Edison nació en 1847 en Ohio, pero a la edad de 7 años, él fue trasladado junto con toda su familia, se fueron a Michigan, una ciudad muy fría. Él era el séptimo, el más pequeño de todos los hermanos. Entró en el colegio público, pero tan solo estuvo 12 semanas. Porque al cabo de esas 12 semanas, el pequeño Thomas llegó a casa con una cartita que le dijeron en el colegio que solo se lo podía dar a su madre, que solo lo podía leer ella. Así que Thomas se lo entregó a su madre. Y Thomas, cuando se lo dio, no sabía lo que había, lógicamente. La señora Edison abrió la carta y la leyó. Y comenzó a llorar. El pequeño Thomas se quedó preocupado. ¿Qué pasa, mamá? ¿Qué pasa? Ella se recompuso y le dijo: Thomas, ¿sabes lo que escribe la carta? Lo que dicen, que eres un genio, y que ya la colegio no te puede enseñar más, que tengo que enseñarte yo. Bueno, y ahí empezó a ser ella, la madre, la propia profesora. Así, poco a poco, hasta que Thomas a los 11 años devoraba la literatura, leía libros y leía libros. A los 12 ya empezó a emprender sus primeros caminos en pequeños proyectos, así poco a poco, hasta que ya empezó con la vida de ser un inventor. Bueno, a la edad de 24 años la madre de Edison murió y Thomas, junto con sus hermanos, recogió las cosas y encontró aquel pedacito de carta que le había llevado cuando él era pequeño del colegio. Cuando abrió la carta para recordar lo que su madre le había dicho, en ese momento Thomas fue quien lloró. Porque la carta no decía lo que su madre le había dicho. La carta decía: Thomas es un niño enfermo mentalmente. No le permitimos que vuelva al colegio. Eso es el coraje y la grandeza de una madre, de un padre. Ese es el coraje de poder ver más allá de las etiquetas. La grandeza que tenemos como padres consiste en ver la grandeza en nuestros hijos. Y ese es el camino que tenemos en la educación.
despertarlo dentro de nosotros, darnos cuenta que a veces tenemos conflictos, dificultades. Como decía, nuestros hijos son nuestros espejos. Esas dificultades están en nosotros. Pero en la medida en que cada uno de nosotros, siendo padres, siendo educadores, podamos conectar con la grandeza, podamos conectar con nuestra vulnerabilidad, aprendamos a perdonarnos, aprendamos a vivir la vida de una manera mucho más delicada, en ese momento estaremos despertando la grandeza en nosotros y la grandeza en ellos. Y este es el gran camino de la educación. Bien, ¿qué les pareció? Realmente impresionante. Y esto dentro de los objetivos transversales que tiene esta charla, que nos sirva en todo orden de cosas. Uno puede programar a un niño, a una persona, y hacer lo que uno quiera con esa persona, hacer lo que uno quiera en el entendido que lo estamos planteando, ¿no? Aquí tienen el caso ya realmente impresionante lo que acabamos de ver en este video. Bueno, podemos programar también a nuestros alumnos en conductas seguras, por supuesto que de acuerdo a la edad y utilizando la metodología que corresponde a cada etapa del desarrollo. Ahora a continuación vamos a hacer un pequeño paso práctico, donde quiero ilustrar un par de ideas. Por favor. Ay, pero, ¿qué le pasó? ¿Qué le está pasando? ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Ataca al corazón! Ay, ¿qué puedo hacer? ¿Qué pasó? Oye, a ver. Bien, siempre hay que estudiar el escenario de una emergencia. Recuerden el principio de la psicología de emergencia que comentaba en algún instante, de que muchas desgracias ocurren más por la reacción descontrolada de las personas que por el evento inicial que produjo el problema. Ustedes ven que tenemos finalmente 3 personas electrocutadas, Dios lo permita, fallecidas, por no estudiar previamente el escenario de la emergencia. Recordemos lo que nos contaban y comentaban nuestras abuelitas. Mijito, mijita, más vale perder 1 minuto en la vida que la vida en 1 minuto. Bien, a continuación quiero referirme a algunas técnicas o estrategias psicológicas que son fundamentales para actuar adecuadamente en situaciones de emergencia. Primero quiero referirme a la anticipación crítica. Dicen los estudiosos del comportamiento que uno de los temores más grandes que tiene el ser humano es a lo desconocido. Lo desconocido nos desorganiza. Lo conocido, de una u otra manera, ya hemos tenido la experiencia de que haya sido contenido en nuestro pensamiento. Piense ya todos los días, y de ninguna manera quiero ser fatalista con esto, de que hoy puede haber un incendio, ya, hoy puede haber un temblor, un terremoto, Dios quiera que nunca, pero es una realidad que puede haberlo, y por dónde vamos a evacuar. Ocurre que llegó un niño enyesado, ya, entonces tú te vas a quedar acá. Cada maestro ahí ve cómo evacuaría en primer lugar a este niño que requiere de una atención especial o algún otro alumno que tenga alguna dificultad. En la medida que nos anticipamos, llega a haber una situación de emergencia y ya estamos preparados psicológicamente para actuar. Otra estrategia a la cual me quiero referir es la que llamo estrategia obsesiva en seguridad, ¿no? Revise lo revisado, compruebe lo comprobado, vuelva a revisarlo, especialmente donde hay niños y ancianos. Ya voy a hablar brevemente de las personas mayores. ¿Por qué les digo esto? Hace algunos años, me recuerdo, un niño quedó dentro de un furgón y finalmente murió deshidratado. Bueno, en el
sentido que estoy planteando esto, hay que tener mucho cuidado con los niños y con las personas mayores. Uno muchas veces me ha tocado verlo en situaciones de emergencia, pero ¿cómo este niño fue a saltar de aquí para allá y hacer tal? Él lo puede hacer. Usted, yo no lo podemos hacer, pero el niño lo hace. Entonces, por favor, especialmente para nuestros queridos asistentes de la educación, revise, compruebe, confirme, tenga esta mentalidad un poquito obsesiva. Pero ¿cómo va a estar debajo de allá de ese mueble? Sí, ahí puede estar. Es preferible que sobre a que falte, como decían nuestras queridas abuelitas. Después, lo que le decía, los simulacros. ¿Qué es un simulacro? Un simulacro es la aproximación más cercana a una auténtica situación de emergencia. Pero los simulacros tienen que seguir un orden. Primero, con aviso. Mire, el próximo martes a las 3:30 de la tarde, a las 15:30, va a sonar el timbre de la escuela, lo vamos a tocar para que todos lo identifiquen, se va a juntar el curso del lado, bueno, cada uno lo organiza a su manera. Perfecto, es más del hemisferio izquierdo y hacemos todos estos juegos con mucho cuidado, levante los piececitos, todo lo que decía anteriormente. Después vienen sin aviso, que ya es un poquito más del hemisferio derecho. Y finalmente, sin aviso y con actores que simulan una situación auténtica de emergencia. Por supuesto que sin dramatismo, sin cosas tremendas que pueden ser muy contraproducentes para el logro de estos objetivos, ¿ya? Simulaciones permanentes, ¿ya? Imaginémonos, acuérdense que la simulación es un trabajo de escritorio, el simulacro es de terreno. Bien, la mitotecnia también es otra técnica o estrategia que sirve mucho y que la utilizo siempre para preparar grupos de primera intervención. En el fondo es programación neurolingüística. Usted, profesor, profesora, le coloca el texto que estime conveniente, pero más o menos con este esquema. Yo soy capaz de enfrentar una situación de emergencia porque estoy preparado, porque la escuela me instruyó, porque soy capaz, etcétera, etcétera. De modo que el día que ocurra una situación de emergencia, usted, toda la comunidad escolar, nuestros queridos alumnos, programados neurolingüísticamente y actuemos de acuerdo a los objetivos que nos hemos planteado. Creo que era Chaplin el que decía practique, 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 y cuando tenga que actuar, olvídese de que practicó y va a salir la actuación espontánea. Creo que era Chaplin. Bien, finalmente lo que quiero plantear acá en esta presentación es lo siguiente. Todas las medidas de precaución que se tomen son pocas, ¿ya? Recordemos todos estos consejos que nos daban las abuelitas tan sabias, ¿no? Cuidado, mijito, ya, mientras más precauciones tome, más seguro va a estar. Haga tales y cuales cosas. Y finalmente quiero darle una tarea a nuestros queridos alumnos. Preocúpense también en prevención de las personas mayores. Las personas mayores, todas las personas mayores experimentamos un deterioro, un desgaste. Y hay funciones que se mantienen y otras que se dañan. Por ejemplo, de repente uno dice, pero mire, mi abuelita mire, pregúntele la letra de no sé qué canción, se la sabe. ¿Dónde vivía usted, abuelita, el año 1950? Pero se le olvida dónde dejó los fósforos. Y va a tomarse un tecito, abre la llave del gas, dice, ¿dónde están los fósforos? En eso se le olvidó a lo que venía, sigue saliendo el gas y tenemos después, cuando encuentra los fósforos, alguien prende uno de ellos, tenemos una explosión. Esto me ha tocado verlo en muchas oportunidades. Así que vaya también para nuestros queridos alumnos este mensaje de apoyo y cuidado con las personas mayores. Finalmente, quiero leerles este texto que me ha impactado pero profundamente. Fíjense que en Japón,
el único profesional que no precisa reverenciar al emperador es el profesor. Pues, según los japoneses, en una tierra donde no hay profesores, no puede haber emperadores. Qué bonita reflexión con la cual termino esta charla. Antes que me vaya, por favor, miren, si alguien se interesa o desea ver todo lo que es la operación AESMER, les vamos a dejar los datos. Está en este librito que escribí hace algunos años, titulado Psicología de la Emergencia. Me tienen a sus órdenes, les reitero mis agradecimientos por haberme escuchado, que Dios los bendiga y que no hayan situaciones de emergencia, pero si hay una de ellas, actuemos de la forma más adecuada posible. Muchas gracias. Ricardo, quiero permitirme la libertad de yo agradecer a Cristian Araya, fue profesor en la universidad, me hizo psicología del niño y del adolescente, pero él además es bombero, por lo tanto es un especialista en salud mental en emergencia, y eso quedó plasmado en lo que nos acaba de enseñar ahora. El tema de la resiliencia, el cómo comportarse frente a las emergencias. Yo creo que son herramientas que uno puede utilizar en el día a día, no solamente en el aula, no solamente en el colegio, sino que también en la casa, en la oficina, en todos lados. Por eso reiterar los agradecimientos y agradecerte a ti también el que nos hayas invitado a este ciclo de charlas. Insisto, tal como tú decías al inicio, esto es algo permanente. La seguridad es una construcción del día a día. La seguridad la hacemos todos. Todos tenemos que saber qué hacer y todos tenemos que saber qué hace el otro para ser más seguros. Muchas gracias nuevamente. Reiterar los agradecimientos. Ha sido una semana interesante. Agradecer en nombre de la Secretaría Ministerial de Educación a cada uno de los profesores, de los directores, de los apoderados y en especial de cada alumno que se conectó esta semana para no escuchar a mí, sino escuchar a expertos como el profesor que está aquí al lado mío, director regional de la UNEMI. Muchas gracias y esperamos que esto se siga repitiendo y nos sigamos cuidando. Muchas gracias. Gracias a usted, don Ricardo Villegas, Seremi de Educación de la Región Metropolitana. Queremos agradecer también a quienes nos acompañaron de lunes a viernes entregándonos consejos y recomendaciones en esta Semana de la Seguridad Escolar y Parvularia. Agradecemos al director regional de la UNEMI, el señor Miguel Muñoz, a los psicólogos que nos acompañaron, al psicólogo de la escuela Colegio Nuestra Señora de las Nieves, Boris Gutiérrez, y a la psicóloga Carla Jaramillo del Colegio Antil Mahuida. Queremos agradecer al profesor de Educación Física, el profesor Luis Muñoz, quien además está a cargo del Departamento de Convivencia Escolar. Queremos brindar un especial agradecimiento al experto en salud mental en emergencias, Cristian Araya. Agradecemos también a profesores que nos acompañaron en esta notable Semana de la Seguridad. También una mención honrosa a FM Producciones, quienes se encargaron de transmitir estos espectaculares consejos de lunes a viernes. Y de esta manera, niños, niñas, comunidades educativas, nos despedimos desde el Colegio Nuestra Señora de las Nieves y nos vemos en un próximo programa. ¡Hasta luego!